El anuncio de la liberación de 2 civiles israelíes por razones humanitarias sería respondido por la oficina de Netanyahu con un incomprensible rechazo, lo que ha expuesto su despreocupación por el bienestar de los rehenes, con tal de poder mantener la excusa que le permite castigar sin descanso al pueblo palestino. Las multitudinarias manifestaciones de los familiares de los cautivos frente a las oficinas del Ministerio de Defensa de Tel Aviv, según fuentes de Hamás, son la mejor evidencia de la falta de seriedad del primer ministro para buscar una salida negociada al conflicto que comience por la aceptación de que los rehenes puedan volver a la libertad. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Ayer por la tarde informamos a los cataríes que liberaríamos a los siguientes civiles israelíes cautivos: Nuritz Yitzhak y Yochebed Lifshitz, por razones humanitarias imperiosas y sin recibir nada a cambio. El gobierno israelí se negó. Esta fue la declaración publicada por Abu Abaida, portavoz de las brigadas de Al-Qassam, brazo militar del movimiento Hamás. Tras la publicación del comunicado, la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se apresuró a emitir un comunicado justificando su negativa, en el que decía lo siguiente: no abordaremos la falsa propaganda de Hamás, lo que descubriría la intención del gobierno de mantener la razón que le permite continuar con el castigo desmedido de los palestinos en Gaza. Aunque Saher Habarén, responsable del expediente de prisioneros del movimiento Hamás, explicó que la oferta de libertad a los 2 detenidos respondía a la ética de la resistencia, en condiciones humanitarias y sin compensación. También afirmó que hasta ese momento la entidad israelí se negaba a recibirlos. Haciendo referencia tácita al comunicado de la oficina de prensa de Netanyahu, Habarén explicó que las autoridades israelíes eran evasivas y demostraban una falta de seriedad para completar el acuerdo de intercambio de prisioneros, lo cual, según su opinión, había quedado demostrado con la manifestación de las familias de los cautivos israelíes frente a la sede del ejército en Tel Aviv. Al respecto afirmó lo siguiente: los civiles no son una carta de negociación y su liberación se debe a razones humanitarias. Cuando las condiciones estén disponibles, serán liberados teniendo en cuenta los esfuerzos internacionales, incluidos los esfuerzos de Qatar en este sentido. Sus intenciones quedarían confirmadas cuando las brigadas de Al-Qassam anunciaron el 20 de octubre lo siguiente: en respuesta a los esfuerzos de Qatar, liberamos a 2 detenidas estadounidenses, una madre y su hija, por razones humanitarias. Con esto demostramos al pueblo estadounidense y al mundo que las acusaciones del presidente Joe Biden y su administración son acusaciones falsas que no tienen fundamento en la verdad. Al respecto, la oficina del primer ministro israelí no tuvo más que hacer que confirmar en un comunicado de prensa que Hamás había liberado a 2 cautivas, Judith y Natalie Ranan, señalando que se dirigían a una base militar en el centro de Israel. A pesar de su confirmación, Habarén también denunció lo siguiente: las autoridades de ocupación israelíes todavía se niegan a entregar a las 2 mujeres liberadas por las brigadas Al-Qassam, indicando que los civiles no son una carta de negociación. Con la autoridad que les da haber actuado como mediadores, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, afirmó que la liberación de las 2 rehenes estadounidenses se había producido después de muchos días de contactos continuos con todas las partes. Añadiendo al respecto lo siguiente: el diálogo catarí sobre la liberación de los rehenes continuará con Israel y Hamás, a la espera de la liberación de todos los rehenes civiles de todas las nacionalidades. Sin embargo, también llamó la atención internacional sobre la actitud de Tel Aviv, afirmando lo siguiente: Hamás decidió liberar a 2 rehenes por razones humanitarias, pero Israel se ha negado a recibirlos. Y es que, como recordará el mundo, en la madrugada del 7 de octubre, Hamás y otras facciones palestinas en Gaza lanzaron la operación Inundación de Al-Aqsa, según informaron, como respuesta a los continuos ataques de las fuerzas y colonos israelíes contra el pueblo palestino, sus propiedades y sus lugares sagrados, especialmente en contra de la mezquita Al-Aqsa en la Jerusalén ocupada.
En la considerada por los musulmanes exitosa operación, los militares de Hamás y otras facciones palestinas capturaron 203 prisioneros que trasladaron a la Franja de Gaza, muchos de los cuales son extranjeros o tienen doble nacionalidad. Tan pronto se dio a conocer el comunicado de la oficina del primer ministro en el que rechazaba recibir a los 2 nuevos rehenes liberados para no abordar la falsa propaganda de Hamás, cientos de israelíes se comenzaron a congregar frente al edificio del Ministerio de Defensa israelí en Tel Aviv, exigiendo el regreso de los prisioneros de la Franja de Gaza. Los manifestantes que han permanecido día y noche sentados frente a la sede gubernamental y que advirtieron que lo continuarán haciendo hasta que todos los cautivos sean liberados, portaban pancartas que decían «No los dejéis más, devuélvelos a nosotros, devuélvelos a casa», junto con fotografías de algunos de los prisioneros. Según la agencia de prensa francesa, esta protesta se lleva a cabo en la calle Kaplan, por iniciativa de un grupo creado para denunciar el doble fracaso de Netanyahu, exigiéndole su dimisión por no haber protegido a los rehenes y ahora por no permitir su liberación cuando quien los tiene retenidos manifiesta su voluntad de soltarlos. La pared que rodea el Ministerio de Defensa también ha sido utilizada como galería con las fotografías de cada uno de los secuestrados, lo que es sentido por el pueblo israelí como sal en la herida que tanto el jefe de Estado Mayor del Ejército como el jefe de la inteligencia militar y el jefe de Servicio de Seguridad Interna, Shin Bet, han admitido que sus agencias no lograron evitar. Pero quien aún no reconoce su culpa es el primer ministro Netanyahu, quien permanece en su cargo a pesar de que, según el diario Ma'ariv, 1 de cada 5 israelíes creen que la debe asumir por la falla en la seguridad revelada por el amplio ataque de Hamás contra Israel. Y es que después de menos de un mes del comienzo del conflicto bélico, los israelíes rompieron la tradición histórica de que durante estos tiempos no se critica al gobierno ni se ataca a su presidente. Y las más duras críticas a Netanyahu vienen de un círculo más cercano, su propio partido, Likud, en donde, según Reuters, el 70% cree que debe asumir la responsabilidad sobre lo sucedido. Pero las dificultades para el actual primer ministro no solo han llegado de este frente amigo. El periódico Yediot Aharonot publicó un editorial diciendo que la arrogancia de Netanyahu y su negativa a asumir la responsabilidad por estos errores y a continuar con la política que condujo a esos errores hace que todos los responsables lo critiquen y ataquen. Este diario no sería el único. El periódico Haaretz iría aún más allá y también en su editorial daría varios ejemplos de que la oficina del primer ministro no desempeña sus funciones, concluyendo que para todas las preguntas planteadas sobre los continuos fracasos no había respuestas, pero que había una certeza, que el gobierno de Netanyahu era un desastre nacional. Y es que mientras las familias de los retenidos se organizaron, crearon una asociación, abrieron una campaña de donaciones, hicieron contactos con los países de los extranjeros y establecieron una relación con la Cruz Roja, Netanyahu se abstuvo de reunirse con ellos durante mucho tiempo. Solo hasta cuando le advirtieron que de no hacerlo llevarían a cabo una campaña masiva contra él, acusándolo de evadir la responsabilidad por los fracasos, el primer ministro accedió rápidamente a recibir una delegación de familias compuestas por 7 de ellos, pero en una base militar en la ciudad de Ramla, lejos de los focos. Aunque durante el encuentro trató de mostrarles una gran simpatía y los sorprendió abrazándolos uno por uno, también les pidió que no ayudaran a Hamás a librar una batalla popular para presionar al gobierno, ya que colocamos su tema en el centro de atención. A su salida, las declaraciones de las familias se convirtieron en un escándalo en medio de críticas a la política de Netanyahu, ya que podría conducir al asesinato de los rehenes con el único objetivo de poder mantener la mala imagen de los militantes de Hamás que los medios occidentales le están ayudando a popularizar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones
notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.